5 textos del Tanaj reclamados. El profesor Stuart es un ortodoxo, ¿sí? Solo se atreve, que no, es medio, ¿tá? No, a veces sí, a veces no, pero tratan, hay algunos que andan subidos al muro, esto es difícil a veces. Solo se atreve a afirmar que 5 de los 64 pasajes proporcionan alguna prueba de que la palabra significa un lugar de castigo después de la muerte. Este es un estudio interesante. Estos, dice, pueden designar el futuro mundo de la aflicción. Y observa, el significado será correcto si suponemos que el Sheol designa el castigo futuro. O sea que si no lo suponemos, no necesariamente. Como veremos, es posible interpretar todos los textos que exhiben Sheol haciendo referencia meramente a la sepultura, ¿no es cierto?, al más allá, y por lo tanto es posible interpretar todos ellos como designando una muerte violenta y prematura infligida por la mano del cielo. Los malvados acabarán en el Sheol, todas las naciones que ignoran a Elohim, dice el Salmo 9. Los malvados aquí son las naciones, ¿sí? Mis enemigos, o sea, los enemigos de David. Es decir, no son individuos, sino las naciones que se olvidan de Elohim, las naciones vecinas, los gentiles, serán convertidos en Sheol, o sea, serán llevados al Sheol, serán hechos muerte, morirán como naciones por su maldad. No se trata de pecadores individuales. Los impíos volverán aún al infierno, a la muerte o al sepulcro. Todas las naciones que se olvidan de Elohim, los enemigos de Elohim y de su pueblo, no solo serán frustrados y rechazados, sino conducidos a la destrucción, y no meramente individuos, sino naciones. No se trata de individuos. El doctor Allen, de otro lugar, dice: el castigo expresado en este pasaje es cortar la vida, destruir de la tierra mediante algún juicio especial y llevarlo al estado invisible de los muertos. El texto no parece significar con toda certeza algo más que el estado de los muertos en su morada profunda. Significa una muerte violenta y prematura infligida por la mano del cielo, dice el primer profesor. Para los hebreos la expresión bajar al Sheol, ¿sí?, no implicaba tormento eterno, sino simplemente morir, o sea, ir al sepulcro, el cuerpo, y por el alma irse al lugar donde descansa el alma. El segundo que se menciona es del libro de Job, sí, en el capítulo 21. Pasan sus días en paz y de repente descienden a la tumba. Dice tumba, y otros que dicen descienden al cielo, y otros dicen descienden al infierno. O sea, cada una traduce como quiere. Sinceramente, nadie podría reclamar este texto como una amenaza de castigo después de la muerte, porque no tiene ningún sentido. Es una mera declaración de muerte súbita, ¿sí?, que es uno de los castigos, justamente, que Yahweh dice que van a tener todos los injustos. Una muerte repentina es el castigo, y no completar los días de su vida es el castigo que espera a aquellos que cometen transgresiones. Los malvados, dice literalmente, envejecen en días buenos, pero de repente bajan al Sheol, como una muerte repentina no esperada, justamente. El tercero está en Mishlei 5, Proverbios. Sus pies descienden a la muerte, sus pasos van firmes al Sheol. Este lenguaje, paralelamente a la muerte y al Sheol, anuncia que la mujer extraña, o sea, un encuentro sexual casual, puede ser para nosotros en la vida moderna, ¿no es cierto? Porque no es necesario ir a buscar una prostituta por ahí para llegar a tener un encuentro sexual casual, y es la mujer extraña, justamente, camina por senderos de rápida e inevitable pena y muerte. Esto no se refiere a ningún tormento eterno, sino a un fin de la vida antes de tiempo. Nuevamente, los que practican estas cosas, hombres y mujeres, dirigen sus pasos al Sheol rápidamente, pero los que no las practican también terminan en el Sheol. No quiere decir que los que hacen estas cosas se mueren y los demás no. Todos mueren y todos terminan en el Sheol, ¿sí? Por lo que no podemos determinar el Sheol como lugar de castigo. Porque si tanto los que cometen infracción como los que no van a parar allá, no tiene ningún sentido. De manera que la implicación, la intención del proverbio es otra. El temor de Yahweh aumentará los días, pero los años de los impíos serán acortados.
¿sí? Dice el Mishlei 10, en el capítulo 10. A esto se refieren de manera simple y directa los pasuquín anteriores, a la muerte temprana de los malvados, porque Yahweh promete, hijo mío, no te olvides de mi enseñanza, y tu corazón guarde mis mandamientos, porque largura de días y años de vida y paz te añadirán. La mujer insensata no sabe que allí están los muertos, que sus convidados están en lo profundo del Sheol, dice Proverbios 9. El Sheol se utiliza aquí como una figura también de la horrible condición, destino de los que siguen los caminos del pecado, o sea, los caminos de la fornicación y el adulterio. Están muertos mientras viven. Ya están en el Sheol o en el reino de la muerte. Nos está diciendo que de repente se murieron todos o se mueren en medio del acto. No pasa por ahí, ya están muertos. Y ciertamente no alcanzarán el nivel de vida que se les estaría destinado de otra forma. Finalmente, en Proverbios 23 dice, no rehuses corregir al niño, porque si lo golpeas con vara no morirá. Lo golpearás con vara y librarás su alma del Sheol. Sheol se usa aquí como también la sepultura o el lugar a donde va a parar el alma para denotar la muerte que los rebeldes experimentan temprano como castigo por su rebeldía. Pero en ningún caso se puede suponer que signifique un lugar o condición de castigo después de la muerte, algo en lo cual Shlomo no creía como el resto de los hebreos, y en todo esto los eruditos están de acuerdo. El significado real de la palabra. Entonces, todos los eruditos aceptan que el significado de Sheol es el inframundo, la región de los muertos, ¿sí? La sepultura, el sepulcro, la región de los espirituales y difuntos, todo lo que tiene que ver con la muerte, por así decir, lo pueden llegar a relacionar con esta palabra. En realidad es mucho más que un simple sepulcro, porque en el sepulcro se pone el cuerpo, como ya hemos dicho, y el alma va a parar al Sheol. Pero estos 5 pasajes no enseñan la doctrina que muchos creen que puede enseñar, no tiene nada que ver con lo otro. Es el injusto poseedor de riquezas desciende a la muerte. Las naciones que se olvidan de Elohim son destruidas como naciones. Los pasos de las mujeres lascivas conducen a la muerte. Sus invitados están en el camino de bajada, ¿no es cierto? La vara que corrige sabiamente al niño rebelde lo salva de la destrucción del pecado. Acá no tenemos nada de infiernos castigadores eternos. No hay indicio de un infierno sin fin y de un infierno post-mortem en estos pasajes. Y si no en estos 5, ¿sí? Que son los que han seleccionado, los que no están muy del todo convencidos, entonces se admite que no está en ningún pasaje que contenga realmente la palabra. Y como ya hemos dicho, todos los muertos descienden al Sheol, buenos y malos. Porque ese es el lugar de espera, ¿sí? Este único punto ya desmiente el asunto de un infierno de fuego eterno, más allá de que el Hades y la muerte serán lanzados al lago de fuego, ¿sí? Vamos a hablar de estas cosas en detalle en breve, y también de la historia inventada de que Yahoshua llevó a los creyentes al cielo y varias cosas. Que el Sheol hebreo nunca designa un lugar de castigo, es en un estado futuro de existencia. Tenemos el testimonio de muchos eruditos realmente, ¿sí? Incluso entre los llamados ortodoxos, o sea, los que están ahí, que no se apoyan del todo, ¿no es cierto? No hablamos de universalistas y nada más. Por ejemplo, Sheol en todo el Tanaj no significa un lugar de castigo para las almas de los hombres malos solamente, ¿sí? Sino la sepultura o el lugar de la muerte, donde va a parar los muertos, de una forma u otra. Sheol en sí mismo considerado no tiene conexión con el castigo futuro. Son un montón de citas que yo les dejo para que se vea realmente que sucede lo mismo que con las vacunas hoy, ¿no es cierto? Hay un montón de personas que afirman que toda esa pavada no existe, y unos locos que tratan de ridicularizar, de desmentir, de hablar mal de aquellos que cuestionan las doctrinas de demonios, ¿sí? El doctor Muenscher, autor de una historia dogmática en alemán, dice: las almas o sombras de los muertos vagan por el Sheol, el reino de la muerte, un tabernáculo en las profundidades de la tierra. ¿Sí? Allá van todos los hombres sin distinción y no hay retorno. Cesa todo dolor y angustia, reina un silencio inquebrantable, todo es impotente y quieto, y ni siquiera la alabanza de Elohim se oye más. Y esto lo confirma David. Porque en la muerte no hay memoria de ti. En el Sheol, ¿quién te alabará? Dice el Mishle, en el mismo 6,
en el Pasuk 5.